Muy buenos días a todos. Estamos aquí en el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico en una oportunidad más de ciencia virtual, nuestro programa que todas las semanas le traemos experiencias educativas en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y esta semana tenemos algo bien interesante acerca de salud y prevención. Le hemos llamado Mosquito Week, desde el 24 hasta el 29 de agosto de 2020. En esta mañana tenemos la oportunidad de presentarles, gracias a todos nuestros auspiciadores, un tema muy interesante. Vamos a tener interacciones entre las variables climáticas y los vectores causantes de transmitir los virus del dengue, zika y chikungunya, a cargo del doctor Pablo Méndez Lázaro, de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas. Si ustedes quieren ser parte de este grupo que va a estar haciendo, ¿verdad?, preguntas y demás, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Y entonces ahí, en la parte de los comentarios, escriben sus preguntas. Al final lo vamos a estar entonces contestando, y los que están aquí por Zoom lo hacen a través de la sección de Q&A, Questions and Answers. Sin más preámbulos, vamos entonces a escuchar al doctor Pablo Méndez con este muy interesante tema. Así que le damos ahora la palabra al doctor Pablo Méndez. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, Lorna. Muy buenos días a toda la audiencia del Ecoexploratorio y a toda la familia del Ecoexploratorio que siempre mantienen estas iniciativas de educar y transferir el conocimiento a través de estos webinars. Y muy contento de estar participando aquí con ustedes. Una vez más, algunos de los temas relacionados a clima y salud pública, desde las diferentes vertientes que puede tener este tema, ¿verdad? Ya hemos tocado otros. En este caso, estaremos dialogando sobre cómo estas variables climáticas, estaremos definiendo cuáles de esas variables climáticas, porque son muchas, pueden tener algún tipo de interacción con la propagación del dengue, zika y chikungunya. Principalmente los vectores, ¿verdad? Vamos a hacer la aclaración, sobre todo porque condicionan en cierta medida el ciclo de vida de estos mosquitos. De nuevo, muchas gracias y buenos días. Voy a hacer una presentación, espero relativamente corta. Estaba comentando a los organizadores del evento del Ecoexploratorio que voy a tratar de hacerla unos 30 minutos para poder tener un diálogo, preguntas abiertas al público. Así que déjenme ver si puedo empezar. Ok, perfecto. Voy a empezar desde la parte más general, la parte más genérica, entre las interacciones entre clima y salud pública, desde un contexto más amplio, a estudios previos que se hayan llevado a cabo. Cuando hablamos nosotros de interacciones entre clima y salud, es un campo bastante bien estudiado, sin embargo, representa un reto, y es que son variables, son condiciones muy cambiantes, son muy dinámicas, y encima de esto, cuando hablamos de clima sobre todo, y cuando hablamos también de condiciones de salud. Y encima de esto, pues le presentamos entonces las nuevas tendencias y proyecciones que pueden ser asociadas al cambio climático. Y esto pues representa un reto para la toma de decisiones, para la preparación, para la respuesta ante cualquier amenaza climática o condiciones climáticas que puedan estar afectando a la salud pública de la población. También les voy a presentar alguna evidencia y estudios previos sobre vectores y clima en diferentes partes del mundo con diferentes investigadores, y luego pues voy a estar compartiendo alguna evidencia y estudios previos que se han llevado a cabo en Puerto Rico, algunos por varios compañeros o colegas, y otros pues en las cuales he tenido la oportunidad también de ser partícipe de esos proyectos. En cualquier momento pues vayan apuntando por favor las preguntas, y cuando estemos finalizando podemos dialogar y contestar preguntas a medida de lo posible. ¿Ok? Bueno, en términos de clima y salud, ya muchas de las organizaciones, instituciones y agencias en los Estados Unidos relacionadas que trabajan con el tema de salud pública han aceptado, sí, literalmente han aceptado que el cambio climático y el clima están afectando y pueden afectar la salud de la población. Esto es relativamente reciente para las agencias de salud pública. Esto lo podíamos nosotros observar quizás en las disciplinas de geografía, en las disciplinas de climatología, las disciplinas más asociadas también a ambiente y sociedad.
pero que las agencias encargadas de la salud estuviesen hablando particularmente sobre el cambio climático y clima, como lo podemos ver en estos boletines, esto es muy reciente. Agraciadamente ha ido calando el tema y se ha ido desarrollando mucho más campañas educativas. Incluso cuando ustedes entran a la página del CDC, a la cual les pongo aquí el enlace, y a lo mejor a través de compartir la presentación ustedes pueden tenerla. Ay, perdónenme, me fui. Ustedes pueden encontrar un sinnúmero de información en esa página de Climate and Health. Y desde los aspectos asociados a lo que son las inundaciones, como también puede ser la escasez de agua, que puede ser asociado a las sequías. Desde el aumento en las temperaturas, no solamente en las temperaturas superficiales atmosféricas, sino que también el aumento en las temperaturas de los cuerpos de agua, lo que puede hacer que estos ambientes acuáticos se conviertan en zonas más habitables para ciertos tipos de virus y bacterias, porque serían entonces condiciones de vida en las cuales las aguas estarían más calientitas, estuviesen menos frías, por lo tanto se pueden convertir propicias para que se dé cierto tipo de vida o se propague o se dispersen ciertos tipos de vida como virus y bacterias en esos cuerpos de agua, ¿verdad? Y eso pues luego puede complicar entonces cuando ocurren los eventos extremos de estas inundaciones que pueden estar entonces exponiendo a cierta población. De igual manera, los eventos extremos de lluvia o la escasez de agua, que también entonces puede estar muy asociado a ciertos determinantes sociales de la salud. Cuento largo corto, por este lado lo que les quiero traer es que hoy en día tenemos muy buenas agencias gubernamentales que trabajan con los temas de salud pública y que han adoptado el tema del clima y la salud dentro de su acercamiento y de su ambiente de trabajo. Y en Puerto Rico, pues yo sé que hay agencias que se están encargando de eso también y poco a poco van incorporando el tema. Incluso tenemos la nueva ley la ley 33 de cambio climático que se firmó en el 2019. También hay educación, materiales educativos para informar a la población sobre los temas de cambio climático y la calidad del aire, y otros más específicos que vienen siendo quizás los más dirigidos al tema que vamos a estar discutiendo durante la mañana de hoy, que vienen siendo las condiciones climáticas y los insectos o los mosquitos que son responsables de transmitir algunas enfermedades, como en el caso de Puerto Rico, el dengue, el chikungunya y el Zika. ¿Okay? Nos vienen siendo los vectores principales. También en la página del CDC nosotros podemos encontrar un sinnúmero de otra información de cómo se relaciona el cambio climático, las condiciones climáticas extremas, cómo afectan la calidad del medio ambiente y cómo afectando la calidad del medio ambiente termina afectando tanto la calidad de vida del ser humano, el bienestar y la salud pública. Esto no es un impacto lineal en el cual ocurre un evento extremo y la población se enferma. Ocurre una sequía y la población se enferma. Eso no ocurre de esa manera. Significa que hay diferentes caminos a seguir. Y es que estos eventos extremos interactúan con las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo, nuestras condiciones sociales y nuestras condiciones de salud preexistentes, ¿verdad? Y todo eso pues es lo que va a ser la manera en cómo te puede haber afectado a ti, por ejemplo, un evento de calor extremo, si usted es una persona envejeciente, la cual no tiene aire acondicionado, la cual es obesa y padece del corazón, usted va a ser más sensitivo y más susceptible a sufrir ese evento de calor extremo que un joven de 20 a 30 años que no tiene ninguna condición de salud persistente, ¿verdad? Con la contaminación del aire, pues ocurre exactamente igual. Un evento como el evento extremo de polvo de Sahara que recibimos la última semana de junio, que afectó y deterioró la calidad del aire, afecta principalmente, puede afectar a toda la población en conjunto, ¿verdad? Pero aquellas personas más susceptibles o más sensitivas pueden ser las personas que sean envejecientes, niños menores de 5 años que todavía no tienen el sistema respiratorio desarrollado, y personas que tienen enfermedades respiratorias o que estén convaleciendo de alguna respiración, inclusive aquellos que estén afectados por virus respiratorios, ¿verdad? Así que, de nuevo, no hay una relación directa. Y en este caso, cuando hablamos entonces de mosquitos
y de variables climáticas, hay que hacer la salvedad de que ocurre de una manera similar. El clima afecta toda la vida y sociedad y toda la continuidad de operaciones tal y como nosotros la conocemos hoy en día, ¿verdad? Las condiciones climáticas afectan la agricultura, afectan la economía, impactan con los desastres también social y económicamente, afectan la salud e incluso pueden aumentar los casos de mortalidad, ¿verdad? En términos de cambio climático es importante resaltar que el planeta se está calentando. Yo creo que ustedes han recibido mucha información al respecto. El exploratorio ha estado llevando también un mensaje consistente de qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático a nivel planetario. Luego en Puerto Rico pues se reflejan también muchas de esas tendencias. Y lo interesante de ese cambio climático en términos de salud pública y enfocado a este tema, que es cómo puede impactar a los vectores, es que ese aumento en las temperaturas está haciendo que esas fronteras naturales que existían por condiciones climáticas vayan desapareciendo. Y al ir desapareciendo en ciertas latitudes, lo que va haciendo es que esas latitudes tengan condiciones climáticas más propicias y más idóneas para que se propaguen los vectores que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya, porque son condiciones climáticas más habitables para ese tipo de mosquitos. Es decir, que a medida de que se vayan calentando las latitudes más frías en el norte que lo podemos ver en los mapas que puse acá, o las latitudes más bajas en el hemisferio sur, veremos cómo entonces se va ampliando la zona geográfica en las cuales esos mosquitos pudieran subsistir. Así que, y eso está muy asociado a la tendencia y las proyecciones de aumento en las temperaturas a escala planetaria. Si nosotros fuéramos entonces, ustedes pueden buscar información más al respecto. Estos son infographics, ya es la manera, no es la ciencia detrás de lo que existe, sino que ya tenemos los resultados, tenemos la evidencia, ahora hay que tomar decisiones e informar a la población. Si nosotros entramos al Climate Central, el Climate Central es una organización en los Estados Unidos que se dedica a monitorear y a proveer información simplificada con respecto a las condiciones del clima. Y cuando nosotros buscamos información al respecto, aquí no es solamente que las temperaturas estén aumentando, sino que de nuevo, esas temperaturas atmosféricas están aumentando, pero ¿qué significa eso y cómo eso puede repercutir en la vida, en el bienestar y en la sociedad? Y una de las maneras en que va a estar repercutiendo es en la cantidad de días con mayor abundancia de mosquitos al año en diferentes ciudades de los Estados Unidos, no solamente en una. Está evidenciado que en todos los estados y en todas las ciudades de los Estados Unidos, ese patrón ha ido cambiando con el pasar de los años. Y a medida de que van aumentando los días calientes en los Estados Unidos, y en Puerto Rico vamos igual, pero ya pronto voy a entrar más en Puerto Rico, ¿verdad? Vemos como la cantidad de días promedio, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, que lo traigo aquí a la izquierda, antes tenían un promedio en los años 80, en la década, de 182 días al año de mosquito, ¿verdad? Y ustedes preguntarán, pero bueno, ¿cómo definimos entonces un día con mosquito? Lo voy a traer más adelante. Y en la década de los 2010 ya tenemos 217 días de promedio de días con mosquito. O sea que se ve claramente también, y se ha hecho década por década, que se ve una tendencia clara al aumento, asociada principalmente a que las condiciones climáticas son más idóneas para que ese mosquito pueda sobrevivir en esas zonas que antes eran relativamente frías. ¿Qué hace un día que es como nosotros llamamos un día de mosquito, de acuerdo a los estudios que se han llevado a cabo y para que se pueda presentar? Pero bueno, pues se basa principalmente en cuánto es la probabilidad de que esos mosquitos puedan subsistir y cuáles son las temperaturas idóneas. Y las temperaturas idóneas vienen rondando por encima de los 50 grados Fahrenheit y por debajo de los 95 grados Fahrenheit. Y con una humedad relativa mayor al 42%. Y eso nosotros vemos en la gráfica entonces, cuando es que mientras más aumenta la gráfica, mayor probabilidad tenemos nosotros de que se dispersen los mosquitos, ¿verdad? Y que esos mosquitos que se dispersan, pues muy probable también van a ser los causantes de transmitir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando más elevadas están las temperaturas, entre los 80 y los 90 grados Fahrenheit, la probabilidad de dispersión de estos mosquitos, al igual que entonces la probabilidad de contagio,
aumenta. ¿Okay? A medida de que pasamos por encima de los 95 grados Fahrenheit, disminuye, porque hay un punto en el cual ya hace demasiado calor para los mosquitos y no es efectivo. Y ya entonces se convierte también en un control y es un factor protector. O sea que demasiado frío es un factor protector y demasiado caliente es un factor protector también. ¿Ok? Para el caso de Puerto Rico, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar el National Climate Assessment en los Estados Unidos en el 2018. Esto por mandato congresional. Yo tuve la oportunidad de ser uno de los coautores para la región del Caribe en Puerto Rico. Este capítulo fue liderado por el doctor Bill Gould y Ernesto Díaz, uno del Departamento de Recursos Naturales y otro del Departamento de Agricultura Federal aquí en Puerto Rico. Y por primera vez se participó en el National Climate Assessment, que esto es un estudio que piden por mandato congresional a que todos los estados y territorios analicen, estudien, investiguen lo que está pasando con el clima en cada una de sus fronteras, ¿verdad? Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de ser partícipes con científicos locales. Obviamente siempre compartimos con científicos internacionales y de los Estados Unidos, porque lo interesante de la ciencia es ese intercambio de conocimiento. Así que nosotros no tenemos aquí el único hub de conocimiento, así que nos gusta compartir ese conocimiento con Estados Unidos, con Europa, con Latinoamérica, con diferentes lugares. Pero por primera vez tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y este informe en el 2018 incluye también un capítulo completo, que es el capítulo 14, que estudia la relación entre clima y salud humana. Y va al detalle sobre cómo cada una de las diferentes amenazas puede estar afectando la salud pública de la población. Y si quieren más información al respecto, de nuevo los invito para que puedan entrar a esas referencias. Me gusta siempre traer los enlaces y mencionar cuáles son los estudios que existen, porque este tipo de conocimiento no nace de la nada, sino que se va construyendo y es importante recalcarlo, que aquí no es que tenemos una varita mágica y decimos esto es lo que está pasando y es lo que va a pasar, sino que venimos construyendo un conocimiento por el pasar de los años y en función a eso, pues entonces llegamos a unas conclusiones o a unas sugerencias, ¿verdad? El ciclo de vida del mosquito pues se va a ver afectado por muchas de estas variables ambientales. Número 1, la temperatura. Yo voy a entrar en detalle cómo puede estar afectando la temperatura. Número 2, el agua, disponibilidad de agua, ¿verdad? Ya sea en recipiente abandonado, que tenga la capacidad de almacenaje de agua, o ya sea en estado natural o en estado porque hay quizás escombros donde pueda tener la capacidad de almacenar agua, ¿verdad? Y ese mosquito pues entonces pone los huevos, de los huevos pone las larvas, y este diagrama, no sé por qué no me salió aquí, que ven a la derecha ustedes de su pantalla, sale de la unidad de control de vectores, que la unidad de control de vectores es uno de los que está liderando también junto con el exploratorio, para que se pueda llevar a cabo esta semana, que me parece genial porque justamente ellos lo podrán explicar mejor que yo. Justo ahora con el aumento en la temporada de lluvia, estaremos entrando en la temporada pico también, no solamente de los huracanes, sino que también de los casos de dengue o casos de enfermedades transmitidas por estos vectores. ¿Okay? ¿Y cómo se transmite? Pues bueno, quizás estamos todos al tanto, no voy a entrar mucho en detalle, pero tenemos un mosquito que puede principalmente no estar infectado, que pica para alimentarse, principalmente el mosquito hembra. Supongo que nuevamente entrarán más en detalle las personas de la Unidad de Control de Vectores y el CDC, que vi que están en la agenda también durante la semana. Pican a una persona infectada y luego ese mosquito sigue picando entonces a otras personas, no solamente del núcleo familiar, pero sino quizás también de la comunidad, entre los vecinos o amigos, ¿verdad? Aunque ahora quizás con el distanciamiento social, en teoría, pudiéramos observar también unos cambios en los patrones de contagio del virus, de estos virus, pero ya veremos, es muy temprano para saber. Vamos a ver lo que ocurre, ¿verdad? Pero principalmente un mosquito hembra pica para alimentarse a lo mejor de alguna persona que está infectada y picando a esa persona infectada, el mosquito adquiere, no lo adquiere, no es que él se contagie, sino que adquiere el virus y lo transmite entonces al momento de picar a otras personas, ¿verdad? Este diagrama lo que presento es cómo entonces en el caso de las temperaturas,
puede afectar y por qué las temperaturas son un factor determinante. No es el único factor. Yo voy a hablar sobre algunas de ellas. Y en el diagrama de la izquierda, más o menos presenta nuevamente cuáles son esas fronteras naturales que existen latitudinal hacia el norte y hacia el sur del planeta Tierra, de dónde son los hábitats o los lugares más habitables para estos mosquitos, ¿verdad? Y de nuevo, lugares muy fríos, lugares con poca humedad relativa, les afecta la supervivencia del virus. Luego está la parte del hábitat también, y luego hacia el sur también, a medida que nos vayamos acercando a los lugares más fríos, va desapareciendo. Eso lo vemos tanto en el continente americano como en el continente africano, como en Asia también, ¿verdad? Para añadirle otros tipos de variables, y luego voy a entrar en detalle sobre los resultados y estudios que se han hecho en Puerto Rico para que vean quizás un poco más la asociación. Antes de empezar cualquier estudio, siempre es importante leer y buscar la mayor cantidad de información disponible sobre un tema, porque ha habido muchos científicos que se han dedicado a estudiar cómo las variables ambientales afectan a estos vectores y cómo eso, pues a su vez, entonces puede afectar los patrones de comportamientos, las curvas epidemiológicas de estas enfermedades, ¿verdad? Y tenemos desde algunos que han hecho estudios muy interesantes de cómo las larvas de la Aedes albopictus y de la Aedes aegypti pueden sobrevivir en agua salubre. Esto es sumamente interesante porque en términos de cambio climático significa que nosotros tenemos, y lo vamos a ver más en detalle, tenemos un aumento en el nivel del mar. Y ese aumento del nivel del mar no es solamente que va a estar generando inundaciones costeras, sino que pudiera estar, como está ocurriendo en muchas zonas del estuario de la Bahía de San Juan, manteniendo zonas inundadas por mayor cantidad de tiempo. Y no es que las zonas inundables por sí solas, ¿verdad?, se mantengan, sean propensas a fomentar o dispersar el ciclo de vida del mosquito, pero es que también hay otros estudios que han dicho que, como pueden ver acá abajo a la izquierda, que hay algunos de los mosquitos, ya se ha visto, que son capaces de sobrevivir a cierto tipo de grados de salinidad. Estas larvas usualmente se mantienen en agua dulce, pero ya ha habido evidencia poco a poco en que quizás, no en agua salina, no estoy diciendo que puedan vivir en agua salina, pero sí hay evidencia de que pueden subsistir en agua salubre las larvas, ¿verdad? Y eso entonces, esa inundación que genera el mar al meterse tierra adentro, interactúa con los ambientes acuáticos de agua dulce que se encuentran ya en tierra adentro, como pueden ser los ríos, las lagunas, las ciénagas, ¿verdad? Y eso hace entonces que pudiera generarse, también genera aguas estancadas en lugares urbanos, y eso pudiera ser entonces uno de los factores determinantes para la propagación de posibles hábitats adicionales dentro del mosquito, ¿verdad? Hay otros estudios que se han hecho sobre la precipitación y cómo los eventos extremos de la precipitación y de lluvia favorecen la propagación del mosquito por el estancamiento de agua, dispersión entonces de posibles zonas de hábitat, humedad disponible, y ese estancamiento de agua pues son lugares en los cuales las larvas los mosquitos pueden poner los huevos pueden salir las larvas, y se da todo el ciclo del mosquito que anteriormente les presenté en el diagrama. También se han hecho estudios con las temperaturas y se han hecho estudios con la temperatura superficial del océano. ¿Por qué la temperatura superficial del océano? Esto es interesante también. No es que haya una relación directa entre la temperatura superficial del océano y el mosquito. Es igual que el ascenso del nivel del mar. La relación entre propagación de mosquitos y el ascenso del nivel del mar no es lineal. ¿Okay? Existen unos factores entre medio para que se den las condiciones adecuadas para que eso ocurra. Y eso se ve muy bien en estos escritos que he podido leer. Con la temperatura superficial del océano es parecido. El océano es un regulador térmico. Y el océano lo más que tiene es cantidad de agua disponible, susceptible a evaporarse. Lo único que necesita es que haya la cantidad de energía para que esa agua se evapore. A medida de que aumente la temperatura superficial del océano, significa que la atmósfera tiene mayor humedad cargándola, ¿verdad? Y
aumentaría la probabilidad de que aumente la humedad relativa y de que aumente también la precipitación, ¿verdad? No es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque a medida de que el planeta también se va calentando, la atmósfera se va calentando, y si la atmósfera se va calentando, aumenta también la capacidad de retención de humedad. Así que no significa que porque se evapore más agua del océano, vamos a tener mayor episodios de lluvia. Pero se ha ido observando que existe cierto patrón de comportamiento entre esas variables y pueden ser predictoras. Yo voy a entrar más en detalles ahora con el caso de Puerto Rico. Y hay un sinnúmero de otros estudios en los cuales pues, algunos he tenido la oportunidad de participar y en otros han tenido la oportunidad de participar de aquí del CDC, el doctor Roberto Barrera, por ejemplo, que ha participado en varios estudios con variables climáticas y meteorológicas también, estudiando los casos de dengue, las epidemias de dengue en Puerto Rico. Nosotros hicimos también varios estudios en los cuales estuvimos analizando las diferentes variables y ahora voy a hablar de uno en particular, ¿verdad? Y cómo nosotros pudimos ir identificando cuáles pueden ser algunas de las variables que ya la literatura ha ido mencionando, ¿verdad? Que ahora nosotros podemos hilar más fino y saber entonces, pues bueno, pues mira, efectivamente estas variables deben ser observadas y monitoreadas y a medida de que nos acerquemos a esas temporadas climáticas, pudiéramos observar un aumento en la tasa de contagio de los virus transmitidos por vectores, ¿verdad? Nosotros hace unos cuantos años, luego lo vemos acá, desde 2014, 2017 hicimos varios estudios y el último que estuvimos trabajando fue en el 2018, me parece. Queríamos probar la hipótesis de que las condiciones ambientales son favorables para la transmisión. ¿Cuáles son las condiciones principalmente, verdad? Sabemos que las condiciones climáticas en Puerto Rico y el clima tropical en el que vivimos y ambientes urbanos son favorables para la transmisión del dengue y de las enfermedades transmitidas por vectores. Habíamos leído estudios también de otros colegas de Johansson y de Barrera nuevamente, que habían hecho en Puerto Rico, y de ahí pues íbamos sacando ideas cuáles otras variables pudiéramos ir considerando y añadiendo. De nuevo, no solamente considerar la lluvia o las temperaturas, sino que otras variables climáticas y ambientales yo puedo utilizar como un indicador para que nos ayude a nosotros a determinar cuáles pueden ser las temporadas o años más propensos a que se den estos tipos de epidemias en Puerto Rico. Nosotros analizamos temperaturas atmosféricas, temperaturas máximas, mínimas y promedio diarios. Analizamos entonces la precipitación, la presión barométrica, porque a medida de que baja la presión barométrica, aumenta el nivel del mar y cuando baja la presión barométrica también aumenta la probabilidad de lluvia en la isla. O sea que está asociado la presión barométrica con la precipitación. Velocidad y dirección del viento, porque también es importante entender cuándo es que esos vientos cargan humedad sobre Puerto Rico, ¿verdad? Analizamos también la información del nivel medio del mar, la temperatura superficial del océano y los casos confirmados de dengue en Puerto Rico como próximo. Cuando nosotros vamos a estudiar variables climáticas, lo interesante es que tú las puedes masticar y comer y digerir de diferentes maneras. Tú no solamente tienes que observar si la temperatura va en aumento o si va disminuyendo, tú también puedes construir diferentes índices. Y existen unos grupos que trabajan a nivel de las organizaciones, de la organización, el IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es un panel de expertos de cambio climático que trabaja que no trabaja, sino que es como un grupo de expertos asesor de las Naciones Unidas. Y este grupo de expertos ha identificado que existen, unos indicadores adicionales que se pueden analizar para ver entonces cómo va cambiando el clima en las diferentes regiones y cómo esos indicadores pueden estar asociados luego a los factores como puede ser salud pública o condiciones y calidad de vida, ¿verdad? Nosotros construimos todos estos indicadores que ustedes pueden ver aquí en Puerto Rico y vimos como algunos de ellos están muy asociados entonces a la dispersión y propagación de estos virus. A modo primero de presentarles resultados, les comento que efectivamente, al igual que comencé la presentación, Puerto Rico
al igual que ocurre a escala planetaria, se está calentando y se está calentando significativamente. En los últimos 50 años, las temperaturas en Puerto Rico han ido en aumento, tanto las temperaturas máximas como las temperaturas mínimas. Y de igual manera, los indicadores que hemos construido. En las primeras gráficas que vemos aquí de frente, de colores rojas, que tienen años, que tienen datos centenarios, nosotros podemos observar que las temperaturas máximas mínimas, ya sea en invierno, verano, primavera y otoño, no importa la temporada del año, han aumentado. Lo significativo es que la temperatura mínima ha ido aumentando a una tasa más acelerada que la temperatura máxima. ¿Okay? Y eso pues quiere decir es que no, las noches no están refrescando, sobre todo los días calientes. Las noches no están refrescando tanto como antes ocurría. También nosotros construimos al lado izquierdo, vemos indicadores y vemos cómo las temperaturas, el valor, el umbral máximo, es decir, lo que se consideraba un evento extremo en los años 80, más o menos al igual que el estudio con los mosquitos, nosotros en los años 80, en la década de los 80, teníamos aproximadamente 15, 16 días en todo el año en las cuales las temperaturas superaban los 92 grados Fahrenheit. A partir del 2012, nuestros días han ido cada vez en aumento y cada vez es más frecuente en que las temperaturas superen o alcancen los 92 grados Fahrenheit. Ya de nuevo, en la década de los 80 apenas teníamos 15, 16 días. En la década de los 90 ya alcanzábamos el doble, 30 días. Y en la década de los 2010 en adelante estamos superando los 40, 42 días en los cuales las temperaturas superan los 92 grados Fahrenheit. Es una tendencia clara a que no solamente las temperaturas, sino que las frecuencias con las cuales ocurren algunos eventos extremos están ocurriendo en Puerto Rico. Otros indicadores que nosotros construimos es también unos complejos que son sugeridos por la Organización de Biometeorología. Y esta sociedad, ellos sugieren que el porciento del tiempo a las cuales las personas están expuestas a ciertas temperaturas y los organismos también son los que van a ser factores determinantes para determinar una adaptación climática biológica de esos organismos, ¿verdad? Y nosotros construimos estos complejos para ver entonces cómo se combinaban las temperaturas. Cuento largo, corto, para no complicarlos a ustedes ni con la metodología ni con los números que estamos viendo a la izquierda. Lo que sí podemos observar en las gráficas de la derecha es que los complejos más calientes, los que son considerados muy cálidos, de color rojo, en la paleta de colores que vemos el marrón como sofocante, el naranja como cálido y el amarillo como fresco, el rojo se viene considerado como el muy cálido, ¿verdad? Ya eso es bastante extremo para Puerto Rico. Vemos como esos tipos de complejos suelen ocurrir principalmente en agosto y julio. Bueno, los meses de junio y julio quizás las temperaturas son calientes, pero por lo menos las temperaturas mínimas refrescan. Pero en agosto las temperaturas no están refrescando porque las temperaturas mínimas están, pasa como está ocurriendo ahora. Mientras tú tienes mucha humedad sobre la atmósfera, el heat index también puede aumentar, esa sensación térmica, ¿verdad? Así que son de los meses más calientes, más pegajosos y más incómodos, ¿verdad? Y son de los meses que quizás empiezan a convertir a el hábitat susceptible para la propagación de estos mosquitos, ¿verdad? Tienen mucha humedad en el ambiente y tienen altas temperaturas, como mencionamos desde el principio. Y vemos como además el porciento del tiempo con el cual antes este complejo muy cálido, ese color rojo, antes se daba muy pocas veces en los años 60 y 70. Luego en los 80 vemos como nuevamente vuelve y resurge, pero cada vez es más frecuente el porciento del tiempo en el cual nosotros nos encontramos con estas temperaturas y con esas condiciones. ¿Ok? Cuando observamos entonces las temperaturas superficiales del océano, también vemos que han ido aumentando. Y esto es importante porque ya la literatura nos decía que la temperatura superficial del océano podía ser un indicador sobre los vectores que pueden transmitir los virus del dengue, zika y chikungunya. O sea que debemos prestarle atención. Y nosotros hemos observado que no solamente, obviamente sabemos, quizás muchos de nosotros y ustedes, que por la latitud en la que vivimos, por la región del Caribe en la que vivimos, las aguas del océano son relativamente calientes. Por eso las tormentas tropicales
pasan por esta zona, no solamente pasan, sino que cuando pasan se fortalecen, ¿verdad? Hay un sinnúmero de otros factores. Yo no soy meteorólogo, se lo dejo a los expertos, y hay un sinnúmero de otros factores que alimentan el fortalecimiento y el desarrollo de estos fenómenos atmosféricos. Pero sí todos reconocemos y ya todos entendemos que por lo menos las aguas en nuestra región y las aguas del océano cercanas a Puerto Rico son relativamente calientes comparado con el entorno, como puede ser con el océano Atlántico, ¿verdad? Y cuando vemos esto, además vemos que la tendencia es que la temperatura superficial del océano ha ido en aumento. O sea que la temperatura del océano se está calentando también alrededor de Puerto Rico, para todos los años. Cuando vemos la tendencia también sobre el ascenso del nivel del mar, cuando vemos el nivel promedio, vemos que para todas las temporadas del año, ya sea desde el cuadrante que tiene la letra A en el lado inferior izquierdo, hasta el cuadrante que tiene la letra D, que es el menor que tiene, vemos como el nivel del mar ha ido en aumento significativamente. Interesante que ha ido en aumento no en todos los meses por igual. Vemos que en los meses de invierno, que es la letra A que estamos viendo aquí, el aumento es mucho más significativo en comparación con los meses de otoño. ¿Ok? Pero no quita que todas las temporadas del año ha habido un aumento en el nivel medio del mar, lo que significa que estamos teniendo no solamente mayores inundaciones frecuentes, sino que entonces áreas que pueden ser susceptibles de inundarse, que van a interactuar con ambientes acuáticos de agua dulce, lo cual estarían entonces generando quizás aguas estancadas. Cuando interactúan con ambientes de agua dulce, disminuye la cantidad de sales de esa agua que está entrando a tierra, por lo tanto que genera un ambiente de agua salubre y pudiera estar generando también esas aguas estancadas en entornos urbanos, como puede ser en la zona del estuario, pudiera también estar generando entonces nuevos lugares de propiciar o ambientes habitables para los mosquitos, principalmente en zonas urbanas. ¿Ok? Esta gráfica, perdóname, pero la puedo pasar, sencillamente es como la quería presentar, cómo ocurren también los eventos extremos de ascenso del nivel del mar que estén muy asociados también a la presión barométrica. La presión barométrica, como les comenté anteriormente, está asociada a mientras más disminuya la presión barométrica, mayor aumenta la probabilidad de lluvia en la isla. De nuevo, esto se lo dejo a los expertos, pero la disminución en la presión barométrica puede estar asociada a una inestabilidad en la atmósfera, la cual aumenta la probabilidad de lluvia. Y eso lo vemos entonces como la línea negra al lado derecho de la gráfica disminuye principalmente durante la temporada de lluvia en Puerto Rico. Esto está asociado no solamente a una baja presión permanente que se llama la vaguada ecuatorial, sino que también entonces a la llegada de la presencia de esas ondas y tormentas tropicales que van llegando en esta temporada de septiembre y octubre. Ahora, cuando nosotros vemos este gráfico de la izquierda lo que nos presenta es un climograma o cómo se comportan las epidemias del dengue. Los 4 serotipos circundantes que pueden existir varían, uno puede estar el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿verdad? Y en eso cambia en función también a la inmunidad de la población. Y sin duda, los colegas que estarán hablando con ustedes durante la semana tendrán mucha más información al respecto y los virólogos que sepan más de esto. Pero sabemos que tenemos 4 serotipos diferentes de dengue en Puerto Rico y que todos ellos muestran una estacionalidad muy marcada, en la cual vemos cómo los meses de invierno, principalmente, la epidemia o los contagios son relativamente bajos, y sería la parte preepidémica cuando nosotros entonces empezamos a llegar en los meses de lluvia y los meses calientes, comienza a aumentar esa curva hasta que alcanzamos los picos máximos en los meses a finales de verano, agosto, septiembre y el otoño. ¿Okay? Vemos que son los picos más altos, no solamente para el serotipo 1, que en este caso, aparentemente, de acuerdo a los datos que tenía, era el de mayor casos en este momento, pero también lo podemos observar que el patrón se repite en todos los demás serotipos. Quiere decir que tenemos una estacionalidad muy marcada, inclinada hacia los meses de mayor cantidad de lluvia
y los meses más calientes que también tenemos en Puerto Rico. A veces julio y junio uno los considera como si fueran, wow, hace calor. Bueno, porque son los meses que asociamos para ir a la playa, porque es el verano, pero realmente cuando miramos los datos en términos de máximas y mínimas, el agosto y algunos días de septiembre pueden considerarse como de los meses más calientes también, cuando combinamos temperatura máxima y temperatura mínima. ¿Ok? A la derecha lo que vemos también es la ocurrencia de los eventos extremos de la temperatura superficial del océano, de cómo también ocurre en agosto, septiembre y octubre. O sea que vemos una colinearidad o una similitud en los patrones entre las variables ambientales mencionadas con las temperaturas máximas y mínimas en combinación, siendo más calientes en agosto y septiembre, la temperatura del océano siendo más calientes en septiembre y octubre, viendo los picos más altos epidemiológicos del dengue en los meses de otoño, finales de agosto y principios de otoño, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? Aumento del nivel del mar y precipitación también. Ahora, cuando nosotros vemos esta gráfica, nosotros podemos observar aquí a la derecha cómo la temperatura superficial del océano está asociada también con la lluvia. O sea que, de nuevo, no es que exista una relación lineal entre aumento en la temperatura superficial del océano y la propagación del virus del dengue, zika o chikungunya. Sin embargo, nosotros sí encontramos, y la literatura lo evidencia, que esta gráfica de la derecha, lo que me muestra las líneas rojas son las anomalías en la temperatura superficial del océano. Y las barras azules, lo que estamos viendo son las anomalías en la lluvia. Perdónenme. ¿Okay? Y vemos cómo a medida que la temperatura superficial del océano disminuye, es decir, el océano está más frío, más fresco, disminuye también la cantidad de lluvia. A medida de que la temperatura del océano aumenta, aumenta la cantidad de lluvia. Aquí estamos en la sequía de los años 90 y vemos cómo el océano se mantuvo relativamente frío y fresco, pero también no tuvimos lluvia. Había menos potencial de evaporarse el agua, porque estaba más fresca, ¿verdad? Pero entonces vemos años, como puede ser en el 2006, 2010, 2009, 2008, en las cuales vemos claramente que la línea roja se mantiene caliente por encima del cero y vemos cómo también la lluvia se mantiene por encima del cero. ¿Ok? Quiere decir que, de alguna manera u otra, un ambiente más caliente en la superficie del océano significa mayor cantidad de agua susceptible a evaporarse y la evaporación es el principio básico del ciclo hidrológico, ¿verdad? O sea que tenemos agua caliente evaporándose y por lo tanto aumenta la probabilidad de lluvia, ¿ok? Porque tenemos más agua en la atmósfera. Y eso lo podemos ver ahí. Y eso nos permite ver entonces también distintos tipos y patrones de comportamiento. Acá en esta otra gráfica, lo que estamos viendo son las anomalías en el nivel medio del mar, con las anomalías de los casos de dengue. Y es interesante ver nuevamente cómo en uno de los casos vemos cómo las anomalías en el nivel medio del mar, que se encuentran por encima de cero, podemos observar en los años 90, en las cuales hubo también algunos casos epidémicos, por lo menos por encima de cero, en las anomalías de casos, ¿verdad? Lo vemos también en los años del 98, no ocurre, aunque los patrones son similares, pero se mantienen por debajo de las anomalías en este caso, y luego ocurre en 2005-2006, nuevamente 2007, y nuevamente en 2010 y 2011. ¿Ok? Así que se ven por lo menos unos patrones similares de comportamiento. De nuevo, pueden ser colinearidades, pero son indicadores que nos pueden ayudar a entender porque están muchas de ellas asociadas. Acá también una cosa interesante es que la temperatura superficial del océano también está asociada con la temperatura mínima. O sea que la temperatura superficial del océano no solamente está asociada con la cantidad de lluvia, sino que también entonces condiciona la temperatura mínima. Y la temperatura mínima, uno de los factores que mencionamos que también condiciona el ciclo de vida de los mosquitos. Mientras más caliente estén las temperaturas, más energía consume el mosquito para poder vivir. Por lo tanto, pica más para poder alimentarse. Y mientras más pique, más aumento de propagar el virus si ese mosquito ya está infectado, ¿verdad? No es lo mismo que el mosquito pique
una vez al día a que el mosquito pique 15 veces al día, ¿verdad? Así que aumenta la probabilidad de contagio con el aumento en las temperaturas. Y acá lo que encontramos también, estos son gráficas, no les traigo números para simplificarlo, pero se hicieron también análisis estadísticos para poder entender bien esas asociaciones estadísticas. Y acá vemos cómo los patrones son clarísimos de la temperatura superficial del océano con la línea negra y la temperatura mínima con la línea roja. Y las barras grises representan los casos picos de dengue en Puerto Rico. Y vemos claramente cómo cuando aumenta la temperatura, aumentan los casos. Aumentan las temperaturas del océano, aumenta la temperatura mínima. ¿Okay? Esto también puede estar asociado en que al tener mayor humedad en la atmósfera, eso crea como si fuera una sábana y fuera un efecto invernadero en cual que esa humedad no permite que la energía que está recibiendo el planeta Tierra se escape nuevamente hacia la atmósfera. Y por eso es que entonces podríamos considerar que si aumenta la temperatura del océano, aumenta la humedad en la atmósfera, obviamente por las noches, cuando queremos que esa energía se escape y se vaya para que refresque la temperatura, no está ocurriendo. Y eso es lo que afecta entonces la temperatura mínima. Nosotros en análisis de regresión encontramos que los casos de dengue desde el 2000 al 2011, cuando se hizo el estudio, aumentaban 3.4 veces mayor por cada grado de aumento en la temperatura superficial del océano. Y 2.2 la probabilidad de aumento por cada caso de grados Celsius de aumento en la temperatura mínima del aire. Pero de nuevo, la temperatura superficial del océano se convierte en un predictor poderoso y fuerte porque no solamente está asociado a lo que observamos, al aumento en el nivel del océano, sino que también está asociado claramente a los patrones de lluvia y también condiciona la temperatura mínima. O sea que estos tres factores que ya la evidencia, la literatura científica había encontrado que tenían relación controlando o afectando la propagación de estos virus, pues ahora le añadimos entonces la temperatura superficial del océano porque controla a los otros tres que hemos visto. ¿Okay? Otro estudio que tuve la oportunidad de participar, en la cual se llevó a cabo en NASA, en el programa de Develop por Andrew Guggen y con Juan Torres Pérez, ellos son del programa de Ames en NASA, se estaba tratando de identificar cuáles pueden ser también las áreas más suitable o más idóneas para la propagación también de estos virus de acuerdo a las condiciones ambientales climáticas, ¿verdad? Y se puede identificar que obviamente, como ya está evidenciado en la literatura, lo que podemos observar es que las zonas metropolitanas, las zonas urbanas o las zonas de alta densidad poblacional, obviamente vienen siendo las de mayor probabilidad de contagio. Esto, obviamente, para que un virus pueda dispersarse, necesita pasar de un organismo a otro organismo, o sea que necesita población, ¿verdad? Lo otro que necesita es un hábitat idóneo, ya sea controlado por las temperaturas, por la lluvia, o como le llaman también en algunos casos, el container index, quiere decir, aquellos tipos de debris o aquellos tipos de objetos que puedan ser causantes de almacenar agua y crear el hábitat para que los mosquitos depositen sus huevos y sean criaderos de mosquitos, ¿verdad? Y aquí pues de nuevo se pueden observar cómo la dispersión a través de los años con datos y variables ambientales cambia. Los puntos más oscuros vienen siendo los puntos en donde más contagios de casos se pudiera esperar de acuerdo a las condiciones ambientales en todo Puerto Rico y tomando en consideración la población. Como punto para ir terminando, ya que esta sería mi última slide, pues el calentamiento es evidente en Puerto Rico, el aumento en el nivel del mar también. Todas estas variables con la precipitación es más incierto las tendencias y las proyecciones. Porque pues, en algunos casos aumentan los eventos extremos de lluvia, pero por otro lado también aumentan los periodos de sequía. Y eso lo hemos visto en que cada vez estamos entrando en sequía con mayor frecuencia. Pasamos en el 2015-2016, nuevamente pasamos una ahora recientemente.
que inclusive se estuvo haciendo racionamiento, ¿verdad? El aumento del nivel del mar es crítico, no solamente para las inundaciones costeras, sino cómo esto va a cambiar los hábitats de las zonas costeras y zonas urbanas y potencialmente afectando entonces, ampliando potencialmente áreas susceptibles a la dispersión de estos vectores. ¿Okay? La temperatura superficial del océano se evidencia y se prueba como un indicador muy interesante en términos de poder predecir o poder conocer cómo pueden ser las condiciones ambientales en la isla que están asociadas al ciclo de vida del mosquito. Temperatura, lluvia, temperatura máxima, temperatura mínima y la cantidad de agua disponible para que esos mosquitos puedan poner sus larvas, sus huevos, perdónenme, sacan las larvas y luego el mosquito, ¿verdad? Así que con eso termino, lo dejo abierto para preguntas. Lorna, no sé si andas por ahí y cómo quisieras llevar a cabo esto. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos aquí básicamente muchísimas felicitaciones. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Muchísimas felicitaciones, que el tema ha sido extremadamente interesante y para mí en particular me ha dado la oportunidad de abrir los ojos especialmente a cómo desde muchas perspectivas de análisis se puede entonces adquirir información acerca de estos temas y la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos en este aspecto para evitar entonces la propagación y el posterior contagio con estas enfermedades. Entonces, en particular, ¿qué tecnología se utiliza porque esos modelajes son estupendos, a mí me parecen fenomenal? ¿Qué tecnología ustedes utilizan, ya sea instrumentos o a nivel de plataformas de informática que han ido mejorando a través del tiempo y les sirven a ustedes para poder entonces presentar la información? Pues mira, para el tipo de estudio que yo hago, principalmente trabajo mucho con herramientas satelitales. Y esas herramientas satelitales son inversiones que han hecho las agencias públicas, principalmente federales, en monitorear las condiciones ambientales del planeta Tierra. Desde las partículas más pequeñas que pueden observar en la atmósfera hasta los hábitats, los fuegos forestales, los huracanes, y proveen un sinnúmero de información ambiental que son datos secundarios y tienen tremendas herramientas de visualización. Y esas herramientas son las que nos permiten a nosotros poder obtener la información, porque los datos satelitales no es una imagen nada más, que nosotros la podemos observar y como si fuera un JPEG o algo, sino que las imágenes satelitales son datos. Detrás de cada píxel, que está dividida en cuadrículas, ¿verdad? En cada celda, tienen datos e información. Y eso es lo que nos permite a nosotros obtener cada día mejor información, más certera sobre las condiciones ambientales a escala planetaria. Y para Puerto Rico, pues tenemos un sinnúmero de satélites, algunos que son geoestacionarios, que siempre están tomando información ambiental sobre Puerto Rico, y otros que pues, son orbitales y retratan o le pasan por encima a la isla con cierta periodicidad, quizás algunos de 3, 5, 6, 8 días y algunos de cada 16 días. Pero en mi caso, utilizamos mucho esa fuente de información ambiental que vienen siendo satélites que están puestos por NASA o por NOAA. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para ayudar a detener o por lo menos mitigar los efectos que pueden tener de todos estos vectores? ¿Qué podemos hacer día a día? Wow, esa es tremenda pregunta. Lo primero que están haciendo, yo creo que lo están haciendo muy bien, es mantenerse informados. Porque mantenerse informados, hoy en día estamos viviendo en un reto para los científicos, porque hay líderes políticos de las mejores naciones del mundo que, como hemos visto con la situación del COVID, están poniendo en entredicho la información científica, ¿verdad? Y sin entrar en partidos políticos, pero eso lo hemos visto mucho en la Casa Blanca, donde tenemos que el primer mandatario ha denigrado mucho el conocimiento científico, ¿verdad? Así que yo creo que lo principal que pueden hacer con respecto a esa pregunta es mantenerse informado con la ciencia, con los científicos, quizás no con los políticos, ¿verdad? Porque los políticos no hablan con una evidencia sustancial,
sino que hablan por un interés particular. Y eso pues cambia, yo creo que lo mejor que pueden hacer nuevamente es informarse de la principal fuente de información, que viene siendo como ejemplo lo que está haciendo el Ecoexploratorio ahora, o mantenerse informado a través de los científicos. Y con eso transferir y transmitir el conocimiento en su núcleo familiar, ya sean sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, transmitir el conocimiento a nivel comunitario y luego vas cambiando de escala, ¿verdad? Tienes lo que es el principal núcleo de la escala, viene siendo el familiar, que viene siendo tu casa, ese santuario personal. El otro viene siendo a nivel comunitario y el otro viene siendo quizás a nivel municipal o estatal. Pero yo creo que adquirir conocimiento no tiene precio y esto serían de las mejores maneras para hacerlo, con estos tipos de actividades que hace el Ecoexploratorio y muchas otras más. Entiendo también en material educativo que tiene la unidad de control de vectores, participar como ciudadano científico en actividades que hace el CDC y la misma unidad de control de vectores. Así que los invito a que se mantengan activos como están haciendo, participando de estas iniciativas, y con eso ustedes van a tener información suficiente para poder tomar sus propias decisiones. Nuestro trabajo no es decirles a ustedes cómo actuar ni cómo reaccionar. Nuestro trabajo viene siendo informarles, ¿verdad? Y darles la mejor información disponible para que usted pueda tomar las mejores decisiones. En esa misma dirección, vamos a ver, creo que no tenemos por aquí una pregunta. Aparte de, bueno, felicitarnos, es que nos han estado felicitando continuamente. En esa misma dirección les digo que ahora mismo estamos transmitiendo directamente desde la Sala de Salud y Prevención, que tiene directamente aquí en Oceánica, en nuestro museo, en el Ecoexploratorio. Y precisamente, yo creo que aquí lo pueden ver, que dice EDC GIPSI, y que tenemos todo preparado para posteriormente, cuando podamos abrir nuestras puertas, orientarlos y seguir ampliando el conocimiento acerca de este y otros temas. Vamos a darle gracias a nuestros auspiciadores que semana tras semana apoyan a Ciencia Virtual. Si usted quiere ayudar a que el Ecoexploratorio siga teniendo estas y muchas otras iniciativas, nosotros les exhortamos a que nos ayuden con su donativo. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de ATH Móvil, buscan en la sección de negocios y ahí aparecemos como Ecoexploratorio y escriban ese mensajito bien breve, Ciencia Virtual, porque de esa manera sabemos, ¿verdad?, que es esa aportación a que más niños, más jóvenes puedan entonces obtener y tener acceso a oportunidades STEM. Yo tengo que darle las gracias a usted otra vez, doctor Méndez, porque esta información es muy valiosa y le abre los ojos a los jóvenes, profesores y demás acerca de temas, por ejemplo, de matemáticas, que a veces pensamos que eso no es tan, ¿cómo lo hacemos?, qué importancia tiene, qué relevancia, y hoy lo vimos de muchísimas maneras. ¿Qué hay para esta semana? Pues ya hoy tuvimos este muy interesante webinar acerca de variables climáticas y la relación que tiene con los vectores. En la tarde a las 3 tenemos el ciclo de vida del mosquito a cargo de nuestra ecoexploradora y educadora Kitsa Mas. En la semana vamos a tener diferentes conversatorios con científicos, talleres acerca de la ciencia del mosquito. Vamos a seguir teniendo más conversatorios, lecturas de cuentos, manualidades. Hemos preparado tenemos un programa bien diverso para toda la familia, para toda la comunidad. Vamos a estar entonces también con oportunidades que nos van a abrir las puertas, y por último tenemos también, yo voy a estar el viernes, mi nombre es Lorna Salamán, no sé si lo comenté, tenemos un concurso por ahí pendiente en la tarde y entonces esta semana les vamos a estar dando información sobre eso. Si usted quiere ver el calendario completo, visita nuestras redes sociales para que se registre y tenga la oportunidad de participar. Si no, pues lo saben que aquí, a través del Facebook Live, siempre pueden entonces ser parte de esto. Aquí tenemos atención a todos los educadores. En este Back to School, por supuesto, sabemos que tenemos un nuevo sistema educativo, pero eso no quiere decir que no podemos entonces tener Ciencia Virtual, que es el programa educativo de nosotros aquí en el Ecoexploratorio. Previamente, recorridos educativos en línea, tenemos charlas científicas en línea, que es un programa bien interesante, para que entonces algunos de los educadores u otros científicos puedan estar en contacto directo, videos, webinars y otros recursos. Visiten nuestra página web para más detalles sobre eso. Y por último, nuestra información general, el Ecoexploratorio, Museos de Ciencia de Puerto Rico. Usted nos puede acceder
a través de nuestro sitio web www.ecoexploratorio.org, en particular /ciencia virtual. Para esa sección la tenemos súper preparada con muchos recursos educativos y eso sigue creciendo. Nos puede llamar también al 787-281-9090 para preguntas acerca de este webinar u otros que vean esta semana o que ya hayan visto. Nos escribe al correo electrónico webinar@ecoexploratorio.org. Y como muchos de ustedes han hecho, y si no, compartan la información acerca, nos pueden seguir en las redes sociales @ecoexploratorio. Estamos donde? En Facebook, en Instagram, en Twitter. También tenemos nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube, suscríbase. Así que denle un clic ahí para que prenda esa campanita y siempre reciba nuestras notificaciones. Una vez más, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, doctor Pablo Méndez, por tan valiosa información. Y esta semana vamos a seguir no solamente con el mosquito, sino aprendiendo muchísimo más acerca de la biología y todo lo que hay detrás de ello. Que tenemos aquí la oportunidad, ¿verdad?, de continuar aprendiendo. No sé si quiera dar un mensaje para finalizar. No, les agradezco nuevamente a todos la oportunidad, a todo el equipo del Ecoexploratorio. Los felicito también por todas estas iniciativas de ciencia virtual que están llevando a cabo. Sé que están impactando un sinnúmero de personas y a la ciudadanía. Y con estas actividades, de nuevo, yo creo que ustedes tendrán información suficiente para poder mejorar la toma de decisiones en su núcleo familiar y en su comunidad. Así que los felicito a todos, a los presentes y al Ecoexploratorio también. Muchas gracias. Con eso nos retiramos. Sigan con nosotros a las 3 de la tarde en nuestro próximo webinar y el resto de la semana. Que tengan un lindo día.